Millones de estadounidenses despertaron con noticias de última hora sobre fenómenos inexplicables que barrían la nación, extrañas señales en el cielo, la tierra temblaba bajo dos estados a la vez y un descubrimiento escalofriante en lo profundo de una cueva oculta. Los científicos se afanan por encontrar respuestas, pero los testigos oculares afirman que lo que vieron parecía nada menos que bíblico. Desde un vórtice arremolinado de insectos que se extendía por múltiples estados hasta un haz de luz vertical que descendía de una nube de tormenta, pasando por misteriosos resplandores rojos moviéndose bajo el océano como ascuas vivas, cada evento está planteando la misma pregunta aterradora. ¿Son estas anomalías naturales o advertencias del propio Dios? Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario y suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre estas señales que se desarrollan. Comenzó como una serie de informes dispersos desde la Texas rural. Al principio, los residentes pensaron que era humo que se elevaba de tierras de cultivo distantes, una columna delgada y retorcida que se extendía hacia el cielo gris de la tarde. Pero cuando la gente salió y apuntó sus teléfonos hacia el horizonte, la verdad se hizo aterradoramente clara. Esto no era humo en absoluto, estaba vivo. Millones de mosquitos, densamente agrupados, ascendían en espiral en una formación tan alta, tan antinaturalmente simétrica, que parecía un embudo que alcanzaba el cielo. En cuestión de horas, el mismo fenómeno apareció en Luisiana, Mississippi, Alabama e incluso tan al este como Georgia. 5 estados, una sola formación, repitiéndose con escalofriante precisión como si fuera movida por una mano invisible. Imágenes de drones capturaron las imágenes más claras, un pilar oscuro giratorio que se elevaba cientos de pies en el aire, retorciéndose como un tornado viviente. Las imágenes se difundieron al instante, causando pánico, asombro y un temor casi espiritual. Los testigos describieron el mismo sonido. No era un zumbido, era como miles de alas cantando. El ruido no era caótico, era rítmico, pulsante, casi ritualista. Varios residentes dijeron que les puso los pelos de punta. Otros describieron una presión en el pecho, la misma sensación que la gente siente antes de tormentas severas o terremotos. Los meteorólogos dieron la explicación esperada: enjambre, comportamiento de agrupamiento, patrones de reproducción estacionales, humedad cálida del Golfo. Pero las personas que estuvieron bajo esas torres en espiral dijeron que la explicación les pareció vacía, demasiado ordenada, demasiado conveniente, demasiado pequeña para lo que estaban presenciando. La verdad era difícil de ignorar. El vórtice no se movía como un enjambre de animales, se movía con estructura, elevándose perfectamente vertical, manteniendo su forma incluso con fuertes vientos. Algunas formaciones parecían flotar como si estuvieran suspendidas en el lugar, esperando. Esa palabra, flotando, es lo que encendió el fuego profético en línea. Miles comenzaron a compartir imágenes junto con versículos del Éxodo, donde Dios envió plagas sobre Egipto, no solo como castigo, sino como advertencias, sacudidas diseñadas para despertar a una nación endurecida. La comparación se extendió al instante. Esto no es un enjambre, esto es una señal, un recordatorio de las plagas antes del juicio, una advertencia antes de que llegue algo más grande. Los eruditos bíblicos señalaron que en las Escrituras, Dios a menudo usa la naturaleza, vientos, tormentas, enjambres, fuego, terremotos, para llamar la atención de las naciones que se habían alejado de él. Los pilares de insectos que se elevaban sobre suelo estadounidense les parecieron a muchos un eco moderno de aquellos días antiguos, una señal suspendida en el cielo, una llamada al retorno, un mensaje escrito no con palabras sino con alas. Algunos pastores notaron el patrón: 5 estados, una sola formación repetida 5 veces. En la Biblia, el número 5 a menudo se asocia con la gracia, pero también con la prueba. ¿Fue este un momento de misericordia o una advertencia antes de la corrección? Otros señalaron la frase en Joel 2, donde el profeta describe un tiempo en que aparecen señales en los cielos y la naturaleza se convierte en un lienzo para mensajes divinos. El vórtice de mosquitos tenía esa misma cualidad inquietante, un anuncio sin voz, un gesto sin orador. Ya fueran estas espirales naturales o sobrenaturales, una cosa quedó cada vez más clara: América sintió el peso de esto. Algo de este evento no se desvaneció con el ciclo de noticias, persistió como una sombra, proyectándose hacia lo que vendría después. ¿Y si esta fue solo la primera señal, qué pasará cuando la propia Tierra comience a temblar? El primer temblor ocurrió justo después del mediodía a lo largo de las ondulantes colinas cerca de Gilroy, California.
Un sacudón fuerte e inesperado, no fue lo suficientemente potente como para derribar edificios o romper líneas eléctricas, pero sí lo suficiente como para sentirse profunda y visceralmente. La gente lo describió como un golpe repentino bajo sus pies, como si algo masivo acabara de despertar muy por debajo de la superficie de la Tierra. Pero el verdadero impacto llegó minutos después. A casi 2.400 millas de distancia, al otro lado del Pacífico, los residentes cerca del volcán Kilauea, Hawái, sintieron un segundo terremoto, esta vez de 4.6. Dos terremotos, dos estados, separados por un océano, golpeando casi simultáneamente. Los científicos rara vez usan la palabra sincronizar para eventos naturales, pero las redes sociales estallaron con la misma interpretación. Esto no parecía aleatorio. Eso está en muchos capítulos y los une. Testigos en California y Hawái informaron haber escuchado un rugido profundo y de baja frecuencia, no el crujido de la roca, no el traqueteo de las casas, sino un sonido como una bocina lejana enterrada bajo la tierra. Algunos lo compararon con una trompeta subterránea, haciendo eco del lenguaje de la profecía bíblica, porque casi de inmediato, los creyentes recurrieron a un versículo familiar, Mateo 24, 7, habrá terremotos en diversos lugares. Terremotos ocurriendo casi simultáneamente en dos regiones distantes, esa frase de repente se sintió menos simbólica y más literal, desarrollándose en tiempo real. Lo que intensificó el misterio fueron las réplicas. Cuando se trazaron en un mapa geológico, los cúmulos de réplicas en California y Hawái formaron inesperadamente una alineación aproximada de este a oeste, un arco recto que se extendía por el Pacífico. Este patrón fascinó a los observadores de profecías que notaron que muchas escrituras del fin de los tiempos describen eventos que se mueven de este a oeste, simbolizando tanto el juicio como el movimiento de la atención divina. Luego vinieron los destellos en el cielo sobre Los Ángeles. Los residentes capturaron brillantes pulsos de luz, ráfagas azules, blancas y violetas que cruzaban las nubes. Casi al mismo tiempo, personas en Maui Hilo registraron un tenue pero visible resplandor rojo que ondulaba en el cielo nocturno. Los científicos sugirieron una descarga eléctrica atmosférica, pero la sincronización, justo después de los terremotos sincronizados, hizo que la explicación pareciera incompleta. Algo en estos eventos transmitía una sensación de orquestación, como si las fuerzas naturales estuvieran respondiendo a un ritmo más profundo. Pastores y comentaristas de profecías comenzaron a hablar con cautela, señalando que en las Escrituras, los terremotos a menudo señalan momentos de transición cuando Dios cambia una nación, confronta su dirección o la prepara para una temporada venidera. Ya sea que la gente crea en la orquestación divina o no, el simbolismo de dos tierras distantes temblando juntas es difícil de ignorar. Y luego llegaron los susurros de una nueva profecía para el próximo año. Un número creciente de intercesores cristianos afirman haber sentido una advertencia, aún no cumplida, no confirmada, pero que se eleva como presión bajo tierra, que el próximo año traerá un terremoto de despertar, no necesariamente geológico, sino social, donde las fracturas ocultas en los cimientos espirituales y culturales de Estados Unidos saldrán a la superficie repentinamente, sacudiendo sistemas que antes parecían irrompibles. No destrucción, sino exposición. No colapso, sino revelación. Ya sea simbólica o literal, esta profecía proyecta una larga sombra sobre los terremotos gemelos. La Tierra tembló una, dos veces, no lo suficiente como para destruir, pero sí para señalar. Si estos temblores fueron la primera nota, ¿cuál es el resto del mensaje esperando ser revelado? En las horas posteriores a los terremotos duales en California y Hawái, surgió una segunda ola de informes. Esta vez no de sismólogos, sino de gente común que simplemente salió a mirar el cielo. Lo que registraron no fue tierra temblando o carreteras dañadas, sino algo mucho más difícil de categorizar, una figura alta dentro de las nubes de tormenta. El primer avistamiento provino de San José, California, donde un grupo de vecinos se había reunido afuera para hablar del terremoto. Uno de ellos señaló hacia arriba, notando un contorno vertical, parecido a un ser humano, presionado contra la parte más oscura del banco de nubes. Varios teléfonos capturaron la misma forma desde diferentes ángulos. La figura parecía alargada, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera de pie al borde del cielo. Lo que inmediatamente destacó fue la estabilidad de la forma. Las nubes circundantes se movían, se estiraban y se desintegraban con el viento frío. Sin embargo, la silueta se mantenía en su lugar, clara, firme, inmutable.
sin deriva, sin distorsión, sin mezclarse de nuevo en la capa de nubes. Solo 30 minutos después, un avistamiento similar ocurrió en Hilo, Hawái, esta vez durante el final de una lluvia ligera. La forma era casi idéntica, una figura alta y con túnica de pie dentro de un sistema de tormenta separado. Cuando ambos clips aparecieron en línea, el parecido entre ellos fue imposible de ignorar. Dos estados diferentes, dos tormentas diferentes, pero una imagen consistente. A medida que los vídeos circularon, la discusión pasó rápidamente de la curiosidad a la interpretación. Muchos espectadores notaron que las escrituras asocian repetidamente las nubes con las apariciones divinas. En Mateo 12:30, Jesús habla del Hijo del Hombre siendo revelado en las nubes del cielo. En Apocalipsis 1:7, se afirma claramente, «He aquí que viene con las nubes». La imaginería era familiar, pero el contexto la hizo sentir nueva. Los terremotos habían golpeado dos regiones distantes con solo minutos de diferencia, y poco después, una figura que se asemejaba a una persona con túnica pareció aparecer sobre ambas ubicaciones. La secuencia fue lo que más inquietó a la gente. A la preocupación se sumaron los sonidos de baja frecuencia que describieron varios testigos. Escucharon algo como una bocina distante, lenta, pesada y que aumentaba de tono. El sonido no fue grabado con la suficiente claridad para un análisis científico, pero quienes lo escucharon lo conectaron con 1 Tesalonicenses 4:16, que hace referencia a una trompeta asociada con la aparición del Señor. Los meteorólogos respondieron rápidamente, explicando la forma como un caso de pareidolia, pero incluso aquellos que ofrecían la explicación científica admitieron que la sincronización era inusual. Dos formaciones visuales similares que aparecieron poco después de terremotos sincronizados crearon un patrón que a muchos les resultó difícil descartar. Ya fueran simbólicos, sobrenaturales o coincidentales, los avistamientos suscitaron una conversación nacional. ¿Fue esto una ilusión natural o un recordatorio de algo prometido hace mucho tiempo? Si quieres seguir la investigación en curso, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para no perderte la próxima actualización. Comenzó con una tormenta eléctrica que se cernía sobre Oklahoma, el tipo de tormenta que generalmente no trae más que fuertes lluvias y algunos truenos distantes. Pero luego, en medio del cielo oscurecido, apareció algo que inmediatamente separó este evento de cualquier patrón meteorológico ordinario. Una columna de luz blanca perfectamente vertical que se extendía directamente desde la base de la nube hasta el suelo. Sin parpadeos, sin movimiento, sin ramificaciones como un rayo. Era un haz sólido, limpio, definido, geométrico. El primer vídeo fue capturado en una granja a las afueras de Enid, Oklahoma. El testigo había salido a revisar el ganado durante la tormenta, pero en su lugar se encontró mirando lo que más tarde describió como una puerta suspendida en el aire. La columna no destellaba, no pulsaba, no se movía. Simplemente existía, como si algo de arriba hubiera abierto un canal directamente a la tierra. Momentos después, notó algo aún más extraño. El suelo debajo del haz emitía un tenue resplandor blanquecino como si reflejara la luz de una fuente mucho más potente que el cielo nublado. En cuestión de días, comenzaron a aparecer imágenes similares de Wichita, Kansas, luego de Flagstaff, Arizona, y finalmente de Charlotte, Carolina del Norte. Cada avistamiento ocurrió durante sistemas de tormentas separados, bajo diferentes condiciones atmosféricas, en diferentes momentos del día. Sin embargo, el fenómeno se mantuvo constante en cada grabación, una columna de luz recta e inquebrantable que descendía de un solo punto en las nubes, manteniendo su forma como si estuviera tallada con precisión. Los científicos intentaron categorizar el evento bajo ópticas atmosféricas conocidas, pilares solares, rayos crepusculares, anomalías de relámpagos, pero las explicaciones se quedaron cortas. Los pilares solares requieren que el sol esté cerca del horizonte y se refleje en los cristales de hielo. Sin embargo, varios haces aparecieron de noche. Los relámpagos, incluso en sus formas más raras, son caóticos, fragmentados e instantáneos. Ninguno de los haces capturados se comportó como una descarga eléctrica. Permanecieron suspendidos durante varios segundos, algunos durante casi medio minuto. Lo que más cautivó a los investigadores fue la simetría. La naturaleza rara vez es perfecta. Las tormentas son dinámicas, moldeadas por la turbulencia y el movimiento impredecible. Pero estos haces eran líneas rectas exactas que descendían de nubes arremolinadas e inquietas. En cada vídeo,
La tormenta se movía horizontalmente, cambiando y agitándose, mientras el haz permanecía fijo como si estuviera anclado a un punto más allá del alcance del viento. La comparación más común fue Génesis 28, donde Jacob ve una escalera que llega de la tierra al cielo. La antigua descripción de una conexión entre reinos de repente se sintió menos simbólica y más literal mientras la gente observaba el haz cortando la atmósfera. Otros hicieron referencia a Hechos 2 y 19, que predice maravillas en los cielos. La frase resonó repetidamente en comentarios y discusiones, la escalera de Jacob hecha realidad. Algunos notaron la importancia de las ubicaciones del haz, 4 estados separados, formando una línea diagonal aproximada en todo el país. Otros señalaron el momento, los haces aparecieron poco después de los terremotos gemelos en California y Hawái y poco antes de informes de otros fenómenos inusuales. Pero quizás el detalle que más inquietó a los observadores fue el comportamiento de la tierra debajo del haz. En cada caso, el resplandor en el suelo era tenue pero perceptible, casi como un pálido reflejo, lo que sugería que la luz no solo descendía, también interactuaba con la tierra. Ya fueran naturales, simbólicos o algo más allá, los haces de luz verticales introdujeron un nuevo tono en el patrón de señales que se desarrollaban. No solo perturbación, sino comunicación, un momento en que el propio cielo parecía hablar en el lenguaje de los símbolos, extendiéndose hacia abajo con precisión e intención. El primer informe provino de un grupo de pescadores frente a la costa del Pacífico, varias millas al oeste de Monterey, California. Salieron en las primeras horas de la mañana, escudriñando la superficie en busca de movimiento cuando algo parpadeó bajo el agua, algo rojo. Al principio, parecía una tenue brasa, un suave resplandor a la deriva en la oscuridad. Pero luego se expandió, se dividió y se reorganizó en varias formas separadas, cada una pulsando con la misma luz carmesí intensa. A medida que más barcos informaron los mismos avistamientos durante la semana siguiente, se formó una imagen más clara. Los resplandores rojos no eran explosiones estacionarias de calor o actividad geológica, se comportaban casi como criaturas que navegaban en las profundidades en formación sincronizada. Un grupo de pescadores de Oregón describió el movimiento como un banco de peces, pero de color rojo brillante y demasiado grandes. Otro de Washington afirmó que la luz formaba una espiral, luego se desintegraba como si respondiera a algo invisible. Los encuentros más inquietantes ocurrieron cuando la luz subía. En varios vídeos, las formas brillantes corrían hacia la superficie a una velocidad notable, solo para detenerse, flotar un momento y luego desaparecer por completo. Sin salpicaduras, sin ruido, sin escombros, solo la desaparición, como si las luces hubieran sido arrastradas de nuevo a las profundidades. Cuando se consultaron las imágenes satelitales, el misterio se profundizó. Las exploraciones térmicas revelaron firmas de calor en las mismas áreas de los avistamientos. Largas y sinuosas estelas que parecían ríos de calor se extendían por millas bajo la superficie del océano. Estas líneas trazaban rutas en lugar de parches aleatorios, lo que indicaba un movimiento sostenido, no explosiones aisladas de calor. Los geólogos notaron que el Pacífico alberga dorsales volcánicas capaces de producir anomalías térmicas, pero ninguna de esas fallas coincidía con los patrones capturados por los pescadores. Los biólogos marinos confirmaron que ninguna especie bioluminiscente conocida emite una luz roja tan intensa, ni viajan en grandes grupos sincronizados a profundidades significativas. Y así, la conversación pasó de la ciencia a las escrituras. Muchos creyentes señalaron Romanos 8 y 22, que describe toda la creación gimiendo a medida que el mundo se acerca a un tiempo de agitación. El océano profundo, considerado durante mucho tiempo como uno de los reinos más misteriosos de la Tierra, a menudo ha simbolizado fuerzas ocultas, contenidas o esperando un momento de liberación. Algunos vieron las luces rojas como una señal de perturbación bajo el mundo natural, como si algo largamente latente estuviera siendo removido. Los observadores de profecías se preocuparon aún más. Hicieron referencia a pasajes en Job, Salmos e incluso Apocalipsis, donde el mar se representa como un lugar ligado a fuerzas antiguas, algunas simbólicas, otras literales. La idea de que las partes más profundas del océano pudieran estar respondiendo a cambios globales tocó una fibra sensible en ambas comunidades, espiritual y científica. El patrón era claro, el mundo de la superficie estaba temblando, y ahora las aguas de abajo estaban respondiendo. Y si algo está despertando en las profundidades, ¿qué surgirá después que podría redefinir cada señal que hemos visto hasta ahora? Para la siguiente parte de esta investigación, sigue atento. Las señales están escalando.
Un pequeño equipo de topógrafos geológicos estaba mapeando una fisura recién abierta causada por recientes cambios sísmicos cuando encontraron una entrada que conducía abruptamente hacia abajo en una red de cavernas inexploradas. Lo que encontraron dentro desataría uno de los debates más inquietantes del año. Al final de un pasadizo estrecho, iluminado solo por el resplandor de los focos frontales, algo se movía lentamente, deliberadamente. Al principio, los exploradores asumieron que era un animal, tal vez un murciélago grande o una criatura de montaña herida. Pero cuando la figura apareció parcialmente, todas las suposiciones se disolvieron. De pie contra la pared de roca había una forma humanoide pálida, con la piel casi translúcida y las extremidades antinaturalmente alargadas. El ser parecía delgado hasta el punto de la fragilidad, pero su postura sugería conciencia, no debilidad. El detalle más sorprendente eran sus ojos, grandes, lisos, perfectamente negros, que reflejaban el haz de las luces de los exploradores como piedra pulida. A diferencia de los ojos humanos que reaccionan o parpadean, estos permanecieron fijos, absorbiendo la luz en lugar de dispersarla. No salió ni un sonido de la criatura. Sin respiración, sin silbido, sin movimiento además de un sutil endurecimiento de sus brazos alargados. Uno de los exploradores logró levantar una cámara, capturando un breve y borroso encuadre antes de que el ser se retirara con un movimiento fluido, casi deslizándose, más profundamente en la oscuridad. El encuentro duró menos de 10 segundos, pero esa única imagen distorsionada se extendió por las plataformas sociales en cuestión de horas. Las teorías se multiplicaron al instante. Los científicos intentaron atenuar la reacción pública, llamándolo una especie desconocida, posiblemente un organismo adaptado a cuevas sin descubrir. Algunos sugirieron que podría ser un caso raro de mutación genética extrema. Pero los testigos que estaban a solo unos metros de la figura rechazaron esas explicaciones. Para ellos, el ser poseía una inteligencia y un origen que no coincidían con nada conocido en la Tierra. No era terrestre, dijo uno de ellos en una entrevista televisada. Nos estaba observando de la misma manera que nosotros lo observábamos a él. Una investigación posterior de la caverna reveló algo aún más enigmático, antiguas marcas grabadas en las paredes de la cueva. No eran arañazos aleatorios o formaciones geológicas, sino símbolos, patrones que se asemejaban a estrellas, formas de alas y diseños geométricos dispuestos con clara intención. Algunos símbolos parecían humanoides, otros abstractos, casi celestiales. Estas marcas reavivaron discusiones latentes entre los eruditos bíblicos, especialmente aquellos centrados en Génesis 6, donde el mundo antiguo antes del diluvio se describe como habitado no solo por humanos, sino por seres cuya existencia difuminaba la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural. La idea de que los restos de esa era, ya fueran físicos, espirituales o simbólicos, aún pudieran yacer ocultos bajo tierra, despertó tanto fascinación como miedo. Al final, el encuentro en la cueva del cañón dejó más preguntas que respuestas. Algo había estado viviendo en la oscuridad, algo vigilante, silencioso e imposiblemente extraño. Y su aparición se produjo en un momento en que las señales, tanto por encima como por debajo de la tierra, se estaban multiplicando. La gente que normalmente descarta los eventos extraños como coincidencia comenzó a notar un patrón. El momento, la secuencia, el simbolismo, todo parecía coordinado. Cada fenómeno era diferente en naturaleza. Sin embargo, todos ellos llevaban ecos del antiguo lenguaje bíblico. Los comentaristas comenzaron a llamar a este momento una temporada de convergencia. Las columnas arremolinadas de mosquitos, por ejemplo, se vieron menos como un comportamiento aislado de insectos y más como un tenue reflejo de la imaginería de juicio en el Éxodo, un recordatorio de un tiempo en que Dios usó la naturaleza para confrontar la deriva espiritual de una nación. Los terremotos sincronizados en California y Hawái no solo se registraron como eventos geológicos. En cambio, muchos los vieron a través de la lente de Mateo 24, donde Jesús habla de dolores de parto que preceden a una gran revelación. Luego vino la figura en las nubes. No fue la forma misma lo que sacudió a la gente, fue el momento. Para los creyentes, la aparición se alineó con el tono de Joel 2, un capítulo que describe señales en los cielos durante momentos de interrupción divina. Ese mismo sentido de interrupción resurgió en el haz de luz vertical visto en varios estados. A diferencia de los relámpagos, a diferencia de los pilares solares, se asemejaba a las maravillas mencionadas en Hechos 2 y 19, casi como si algo estuviera tratando de atraer la mirada hacia arriba. Incluso el océano pareció participar.
Las luces rojas que surgían bajo el Pacífico traían paralelos inquietantes a Lucas 21, donde Jesús describe naciones en angustia y el mar y las olas rugiendo. Las profundidades siempre han simbolizado el misterio, pero las luces le dieron una voz, un movimiento que sugería perturbación bajo la superficie de la propia creación. Y luego el encuentro en la cueva. Si bien el ser descubierto no encajaba en ninguna categoría conocida, lo que perturbó a los eruditos no fue su forma, sino su contexto. Antiguos símbolos estelares y figuras angelicales en las paredes de la caverna reavivaron recuerdos del mundo descrito antes del diluvio, un mundo donde Génesis 6 insinúa que se cruzaban límites, donde los reinos terrenales y de otro mundo colisionaban brevemente. Ya sea simbólico o literal, el descubrimiento de la cueva evocó esos patrones más antiguos con una claridad inquietante. Lo que más sacudió a los analistas no fue la intensidad de cada evento, sino la concentración de todos ellos ocurriendo en un corto periodo de tiempo, cada uno tocando una parte diferente de la creación, cielo, mar, tierra e incluso los lugares ocultos debajo de ella. Esa amplitud hizo que fuera difícil de descartar. En todas las plataformas sociales, en iglesias, en círculos académicos e incluso en comunidades seculares, la misma frase comenzó a aparecer: hay demasiadas señales en una sola temporada para ignorarlas. Y lentamente, algo inesperado comenzó a agitarse, vacilante al principio, luego expandiéndose por toda la nación, una sensación de despertar, una sensación de que el mundo ordinario se estaba abriendo, revelando una historia más profunda detrás de él. A medida que los informes continuaron extendiéndose, desde los vórtices arremolinados de insectos hasta los terremotos sincronizados, desde la misteriosa figura en las nubes hasta el haz de luz vertical, desde los resplandores rojos bajo el Pacífico hasta la criatura descubierta en el cañón, una pregunta se elevó por encima de todas las conversaciones. ¿Qué significa todo esto? Los eventos, tomados individualmente, pueden parecer extraños pero explicables. Sin embargo, cuando se ven juntos dentro de la misma temporada, forman un patrón que resulta inquietantemente familiar para cualquiera que haya estudiado los pasajes proféticos de las Escrituras. Jesús habló de un tiempo en que la tierra, el cielo e incluso el mar mostrarían señales, momentos que despertarían a la gente, les advertirían y los llamarían de nuevo a la atención. En Mateo 24, Jesús describió una secuencia de dolores de parto, perturbaciones que aumentarían en frecuencia a medida que el mundo avanzara hacia un momento decisivo de la historia. Lucas 21 habla de miedo y asombro a medida que los poderes de los cielos son sacudidos. Joel 2 describe maravillas en el cielo. Hechos 2 promete señales que harán que la gente cuestione, reflexione y regrese a Dios. Y Romanos nos recuerda que la creación gime, reaccionando a la presión espiritual y moral de maneras que la humanidad no siempre puede ver. Cuando la gente mira la actual serie de eventos, muchos sienten un cambio instintivo, una sensación de que estos no son momentos aleatorios, sino un anuncio colectivo. No necesariamente una declaración de que Jesús regresará mañana, sino un recordatorio de que el mundo avanza hacia el tiempo que él describió. Las señales no están destinadas a aterrorizar, están destinadas a despertar. Instan a la gente a examinar sus corazones, sus prioridades y su relación con Dios antes de que el mundo experimente una sacudida más profunda. Ya sean sobrenaturales o naturales, simbólicos o literales, estos eventos han obligado a millones a confrontar una pregunta que la vida moderna a menudo deja de lado: ¿estamos viviendo en una temporada que apunta hacia su regreso? La respuesta puede no ser clara todavía, pero la invitación es: mantente vigilante, mantente discernidor, mantente listo. Y si quieres seguir estas señales que se desarrollan con nosotros, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario a continuación y suscribirte para no perderte la próxima parte. Gracias por mirar, y mantente preparado para lo que viene después. Pero la confusión se extendió rápidamente. No había líneas de alcantarillado rotas, no había informes de tuberías dañadas, no había derrames químicos y no se registraron fallas de infraestructura de ningún tipo. Todas las explicaciones que la ciudad preparó para emergencias normales se derrumbaron de inmediato. Los bomberos describieron el lodo como denso, pesado y cálido, a diferencia de cualquier sustancia producida por los sistemas subterráneos de Nueva York. Los equipos de materiales peligrosos no detectaron ningún químico industrial. Los geólogos no pudieron relacionar el material con ningún sedimento o mezcla mineral conocida presente debajo de Manhattan, y los ingenieros confirmaron que tal presión, lo suficientemente fuerte como para levantar las tapas de las alcantarillas y doblar las rejillas metálicas, no era posible con los sistemas de servicios públicos existentes. Mientras las cuadrillas intentaban contener el flujo,
El lodo continuó expandiéndose por varias cuadras, trepando por los cimientos de los edificios e inundando los sótanos. Las luces de la calle parpadearon. Los peatones se dispersaron. Los dueños de las tiendas barricaron las entradas con cajas y escombros, aterrorizados de que la masa negra se filtrara. A mediodía, las imágenes se habían vuelto virales en todo el mundo. La gente exigía respuestas, los funcionarios no ofrecieron ninguna. La especulación aumentó. ¿Fue una ruptura subterránea ligada al desplazamiento del lecho rocoso? ¿Una reacción química debajo de una infraestructura envejecida? ¿Un evento natural previamente desconocido, algo geológico agitándose debajo de la ciudad? Pero para muchos, el momento y la intensidad de este fenómeno se sintieron mucho más extraños de lo que cualquier explicación natural podría satisfacer. Algunos pastores y eruditos bíblicos señalaron inmediatamente Romanos 8 y 22, toda la creación gime, sugiriendo que la propia tierra podría estar reaccionando, liberando señales antes de importantes puntos de inflexión espiritual. Y el hecho de que Nueva York, una de las capitales culturales y económicas del mundo, fuera el primer lugar afectado, solo intensificó la sensación de que algo profético podría estar desarrollándose. Al caer la noche, los residentes observaron ansiosamente cómo los equipos de limpieza luchaban por retirar el lodo. Pero en las profundidades de la ciudad, los sensores continuaron registrando débiles vibraciones, como si algo todavía se moviera, todavía empujara, todavía esperara. Y esto era solo el principio. Si lo que pasó en Nueva York te impactó, espera a ver lo que sucedió después, porque los cielos de Florida revelaron algo aún más inquietante. Comenzó con una quietud, un silencio escalofriante que se apoderó de Florida mucho antes de que apareciera la primera fotografía en línea. Los residentes describieron el aire como pesado, como si algo invisible estuviera presionando la atmósfera. Luego, lentamente, el cielo comenzó a cambiar. En el horizonte, surgieron enormes formaciones de nubes negras. No suaves o tenues como las nubes de tormenta típicas, sino espesas, agrupadas y extrañamente sólidas, con forma de rocas flotantes suspendidas sobre la tierra. Se superpusieron en pilas antinaturales, formando muros y torres de oscuridad que se extendían por millas. Los pilotos de helicópteros dijeron más tarde que parecía como si el cielo hubiera creado montañas. Pero lo que más inquietó a la gente no fue el color o el tamaño, fue el peso de las nubes. No se movían a la deriva, flotaban, inmóviles, casi vigilantes. A medida que el día se desvanecía, los relámpagos comenzaron a pulsar dentro de los cúmulos de nubes, iluminándolos desde adentro como linternas atrapadas en alquitrán. Cada destello revelaba formas fugaces, rostros mirando hacia afuera, formas aladas fusionadas en la oscuridad, contornos en forma de trompeta y siluetas distorsionadas que aparecían solo por una fracción de segundo antes de disolverse nuevamente. La gente se quedó inmóvil, filmando desde sus porches. Los autos se detuvieron en la carretera. Por un momento, todo el estado pareció detenerse. Las redes sociales explotaron con pánico y asombro. Palabras como cielo del fin de los tiempos, presagio y de advertencia profética inundaron las secciones de comentarios. Lo que se suponía que era una tormenta de tarde ordinaria ahora parecía algo sacado de antiguos manuscritos apocalípticos. Los meteorólogos lucharon por explicar lo que estaban viendo. Ningún modelo atmosférico conocido podía dar cuenta de la simetría, la densidad o la estabilidad de las formaciones. Incluso los expertos admitieron que las nubes se comportaban más como estructuras geológicas que como sistemas meteorológicos, inamovibles, esculpidas, deliberadas. Algunos científicos sugirieron inversiones de temperatura inusuales. Otros culparon al humo de incendios forestales o a raras anomalías de cumulonimbus, pero ninguno de ellos pudo explicar por qué las nubes parecían casi construidas. Y es aquí donde muchos creyentes recurrieron a las Escrituras. En Joel 2, el profeta describe un día en que los cielos mostrarían maravillas y el sol, la luna y el cielo serían marcados por señales que indicarían una intervención divina. La imaginería de cielos oscurecidos, formaciones ominosas e impresiones sobrenaturales en el cielo resuena inquietantemente a través de los siglos. Es como si las palabras antiguas se hubieran adelantado a este momento, interpretando lo que la ciencia no podía. Para algunos, el cielo de Florida no era solo una tormenta, sino un mensaje, un recordatorio visual de que la creación aún responde a su creador. Que los cielos, como la tierra, pueden gemir, temblar y advertir.
Y si bien los escépticos descartaron las formas como ilusiones y coincidencias, miles que presenciaron el evento de primera mano dijeron lo mismo: esto no se sentía natural, se sentía deliberado. Y lo que vino después solo profundizó ese miedo, porque debajo de la superficie de América, algo mucho más extraño esperaba ser descubierto. Lo que sucedió después se sintió como algo sacado de un thriller arqueológico, excepto que este descubrimiento era real, accidental y mucho más inquietante que cualquier cosa encontrada en un libro de texto. En una tranquila región rural, lejos de las grandes ciudades, un grupo de excursionistas notó que una parte del suelo se había derrumbado durante la noche. Al principio, asumieron que era erosión de tormentas recientes. Pero cuando se acercaron al borde del sumidero, sus linternas revelaron una pequeña abertura en la tierra, una entrada que conducía hacia abajo en la oscuridad. Se abrieron paso por el hueco y se encontraron de pie dentro de una enorme caverna oculta, intacta e inexplorada. Lo que los esperaba dentro desafiaba toda lógica. Talladas en las paredes de la caverna había enormes figuras humanoides, cada una de varios metros de altura, con cabezas alargadas, mandíbulas estiradas y rasgos faciales simétricos que no se parecían ni a humanos ni a animales. Las estatuas parecían increíblemente antiguas, sin embargo, sus superficies eran lisas, pulidas y talladas con una precisión que ninguna herramienta primitiva podría producir. Pero lo que más inquietó a los exploradores fueron las marcas, espirales intrincadas, patrones de estrellas y símbolos desconocidos que recorrían la piedra como un lenguaje que ninguna civilización había documentado jamás. Estas tallas pulsaban con una extraña uniformidad, como si hubieran sido colocadas con intención matemática. Todos los eruditos que luego estudiaron las imágenes estuvieron de acuerdo. Nada en la arqueología norteamericana se parece a estas figuras. Y, sin embargo, la caverna en sí no había existido, o al menos no había sido accesible, el día anterior. Los residentes confirmaron que habían sentido un temblor de tierra a última hora de la noche, un retumbar bajo que sacudió ventanas y perturbó al ganado. Horas más tarde, la tierra se abrió lo suficiente como para revelar la entrada. El descubrimiento encendió un feroz debate. Algunos afirmaron que las estatuas debían pertenecer a una civilización antigua olvidada. Otros susurraron teorías de engaño, rituales o simbolismo extraterrestre. Algunos, sin embargo, insistieron en que era una señal espiritual, algo que se le permitió salir a la superficie por una razón en un momento en que cosas ocultas están siendo reveladas en todo el mundo. Para los creyentes, la conexión se sintió inmediata. Las escrituras a menudo hablan de Dios exponiendo lo que ha estado enterrado, sacando secretos a la luz y permitiendo que las señales surjan de las profundidades de la tierra. Y en un momento en que los cielos, las ciudades y la propia tierra parecían estar reaccionando, esta caverna se sintió como parte de un patrón más grande, uno que apuntaba a un desmoronamiento profético. Los excursionistas abandonaron el lugar conmocionados, sin saber si habían descubierto historia o algo que debía permanecer oculto. Y lo que viene después es aún más extraño. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario y suscribirte para no perderte las señales que se avecinan. Los informes llegaron de múltiples estados: Texas, Colorado, Georgia, incluso partes del Medio Oeste. La gente salió esperando una tarde ordinaria, solo para mirar hacia arriba y quedarse paralizada. Suspendidas sobre las capas de nubes había cintas de luz blancas y doradas, largas bandas relucientes que se extendían por los cielos como hilos tejidos en la noche. Estas no eran auroras. No eran estelas de aviones, drones, focos, láseres, satélites ni nada reconocible. Estas luces se movían, pero no de una manera que obedeciera al viento o la gravedad. Los testigos las describieron como danzantes, retorciéndose en suaves espirales, curvándose en elegantes arcos y pulsando como olas vivas. No se movían a la deriva por el cielo ni se deslizaban de un horizonte a otro. En cambio, flotaban en una parte fija de la atmósfera, ancladas, como si las mantuviera en su lugar una mano invisible. Sin embargo, dentro de ese espacio anclado, se balanceaban con una gracia que se sentía intencional. Algunos dijeron que las cintas les recordaban las auroras boreales, pero más suaves, más puras, como hebras de santidad trazadas en el cielo. Otros dijeron que el movimiento era demasiado rítmico, demasiado sincronizado para ser natural. Parecía casi una luz de adoración, alabando a su creador. Una mujer en Texas describió el momento con palabras temblorosas: era como si el propio cielo estuviera cantando sin sonido. Los padres llevaron a sus hijos afuera para que lo vieran.
Los residentes ancianos lloraron. Muchos permanecieron en silencio, incapaces de moverse, sintiendo algo agitado en lo profundo de su ser, una mezcla de asombro e inquietud, reverencia y miedo. Y de nuevo, la pregunta regresó: ¿qué estamos presenciando? Para los creyentes, la respuesta parecía inconfundible. La Biblia habla a menudo de Dios revelando su gloria a través de la luz. Moisés encontrando la gloria que brillaba como fuego. Los pastores viendo el resplandor del Señor, los profetas describiendo el esplendor de la presencia de Dios llenando los cielos. Pero la imaginería en este evento se sintió más cercana a las palabras proféticas de Lucas 9 y 25, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y aún más a la declaración del salmista de que los cielos proclaman la gloria de Dios. Para quienes lo observaban, se sintió exactamente así, el cielo declarando, advirtiendo, despertando. Los científicos buscaron explicaciones. Refracciones atmosféricas, anomalías magnéticas, reflejos de cristales de hielo. Sin embargo, ninguna de estas teorías abordó el detalle más alarmante. Las cintas de luz se comportaron como si tuvieran intención. Nunca se extendieron hacia afuera, nunca se desvanecieron gradualmente, nunca respondieron a los cambios climáticos. Permanecieron en la misma región del cielo durante casi una hora, danzando con un ritmo y una suavidad que sugerían inteligencia u obediencia. Algunos pastores dijeron más tarde que sentían que las luces no eran meramente atmosféricas, sino simbólicas. Una invitación a mirar hacia arriba en un momento en que el mundo está obsesionado con lo que sucede abajo. Un recordatorio de que la gloria todavía reina por encima del caos. Una señal de que el cielo no está en silencio. Y a medida que las luces finalmente se atenuaron, desvaneciéndose en las nubes como si fueran suavemente dobladas, millones de personas en Estados Unidos se quedaron con la misma sensación inquietante. Algo se estaba comunicando. Algo estaba advirtiendo. Algo se estaba preparando, y la próxima señal no vendría del cielo, sino de la tierra desgarrándose bajo los pies de Estados Unidos. Durante generaciones, el corazón rural de Estados Unidos ha sido un lugar de estabilidad. Campos que nunca cambian. Tierra que ha permanecido firme durante siglos. Sin embargo, esta vez, el suelo mismo rompió las reglas. Y la gente que vivía en esa tierra despertó con una visión que nunca olvidarán. Al amanecer, los agricultores de varios estados salieron, esperando comenzar otro día normal. En cambio, encontraron sus campos abiertos por largas y dentadas fracturas que se extendían por el suelo como cicatrices quemadas en la tierra. Algunas grietas tenían solo unas pocas pulgadas de ancho, otras eran lo suficientemente grandes como para que un hombre adulto se metiera en ellas, y varias se extendían por millas, cortando cercas, cultivos y límites de propiedades sin un patrón discernible. Lo que más conmocionó a los residentes no fue solo el tamaño de estas fisuras, fue el silencio antes de su llegada. No hubo alertas de terremotos, no hubo temblores lo suficientemente fuertes como para registrarse, ninguna advertencia en absoluto. Los sismólogos confirmaron que no se produjo actividad sísmica medible en la región antes del evento. Fue como si el suelo se abriera solo, sin los precursores habituales del movimiento tectónico. Los agricultores describieron el desplazamiento como una violenta liberación de presión subterránea, el tipo de movimiento del suelo que se suele ver después de la actividad volcánica o la explosión de bolsas de gas subterráneas. Pero estos estados no tenían volcanes activos, ni sitios de fracking, ni operaciones de perforación, ni minas, nada que pudiera explicar tal desgarro repentino y coordinado del paisaje. Entonces comenzaron a llegar los testimonios. Los residentes que vivían cerca de los campos informaron que horas antes de que aparecieran las grietas, habían sentido retumbos bajos e inquietantes debajo de sus casas, demasiado débiles para sacudir objetos, pero lo suficientemente fuertes como para vibrar a través de los pisos. Algunos dijeron que escucharon gemidos amortiguados desde debajo de la tierra, como si algo masivo se estuviera moviendo en la oscuridad. Los hidrólogos detectaron extraños cambios en los niveles de agua, lo que sugería que los embalses subterráneos podrían haberse movido, pero de nuevo, sin causa. Todo apuntaba a una fuerza invisible debajo de la tierra, empujando. A medida que las fracturas se ensanchaban, los agricultores encontraron líneas de riego rotas limpiamente, graneros inclinados en ángulos antinaturales y secciones enteras de tierras de cultivo inutilizables. El costo de los daños ascendió a millones en cuestión de días. Pero la pérdida financiera no fue lo que aterrorizó a estas comunidades. Fue la comprensión de que la tierra,
aquello en lo que más confiaban, estaba actuando de manera impredecible. Los creyentes rápidamente vincularon el fenómeno con las Escrituras. La Biblia habla de la tierra gimiendo, temblando y partiéndose como un precursor de momentos divinos. Jesús mismo advirtió sobre terremotos en diversos lugares como señales que marcarían los últimos días, eventos que escalarían en ocurrencia, intensidad y extrañeza. Aquí, en las tranquilas tierras de cultivo de América, esa profecía pareció tomar forma física. ¿Fue esta una anomalía natural, un misterio geológico o parte de un patrón más grande? ¿Uno que se extendía desde los cielos hasta las ciudades, desde las montañas hasta las profundidades de la tierra? Porque lo que vino después de estas fracturas no trajo consuelo, trajo miedo. Y si crees que esto fue inquietante, espera a ver lo que encontraron los exploradores en lo profundo del Gran Cañón. La próxima señal es diferente a todo lo que el mundo haya visto. Algunos descubrimientos sacuden la ciencia. Otros sacuden la fe. Pero este sacudió el alma. El Gran Cañón, con todos sus imponentes acantilados y cavernas interminables, ha sido durante mucho tiempo un lugar de antiguo misterio. Sin embargo, nada en su historia documentada preparó a los exploradores para lo que encontraron después de que un reciente derrumbe de rocas revelara un pasaje estrecho y previamente desconocido. La entrada conducía profundamente, mucho más profundamente que las cuevas típicas del cañón, a un corredor revestido con vetas minerales que brillaban como ónix húmedo. Pero en el extremo más alejado de la caverna, donde el aire se volvió frío y las paredes se estrecharon en una cámara natural, sus linternas iluminaron algo que hizo que un explorador dejara caer su luz aterrorizado. Incrustado en la pared de roca había un ojo gigante, no una talla, no un fósil, un ojo biológico vivo, enorme, húmedo, brillante e innegablemente vivo. La criatura, o a lo que sea que perteneciera, estaba escondida detrás de la piedra con solo el ojo expuesto, como si la montaña misma fuera una máscara que cubría un antiguo ser dormido. El ojo parpadeó lentamente, el párpado deslizándose sobre su superficie esférica con un brillo orgánico y resbaladizo. Cada parpadeo producía un sonido débil y húmedo que resonaba en la cámara como la primera gota de lluvia antes de una tormenta. Los exploradores se quedaron inmóviles, sin aliento, mientras el ojo se abría de repente, y luego se movía. La pupila se expandía y contraía, ajustándose a la luz de la linterna. Se movió sutilmente al principio, luego inconfundiblemente, dirigiendo su mirada directamente hacia los intrusos. Varios testigos juraron que el ojo expresaba conciencia, no instinto, no reflejo, sino conciencia. Los observó, los estudió, los entendió. Alrededor del ojo, la pared circundante pulsaba suavemente como si una membrana carnosa yaciera justo debajo de la piedra. Venas o estructuras que se asemejaban a venas palpitaban con una tenue luminiscencia. Un explorador lo describió como la montaña respirando. Luego vino la vibración. Un zumbido profundo y de baja frecuencia resonó a través del suelo, a través de sus cuerpos, a través del propio aire. No era sonido, era sensación. Un latido sentido en los huesos. Una advertencia, una presencia despertando. Aterrorizados más allá de la razón, el equipo huyó de la cámara, tropezando por el estrecho pasaje hasta que la luz del día se derramó sobre ellos como salvación. Ninguno de ellos habló durante casi una hora. Cuando finalmente informaron lo que habían visto, las autoridades bloquearon la zona, dejando más preguntas que respuestas. Los científicos no han ofrecido ninguna explicación. No se conoce ningún organismo que coincida con el tamaño, el comportamiento o la fisiología de la entidad. Ninguna vía evolutiva plausible, ningún precedente en paleontología, zoología o mitología. Y, sin embargo, el descubrimiento hace eco de algo profundamente bíblico. Las escrituras a menudo describen cosas ocultas que serán reveladas en los últimos días. Cosas debajo de la tierra y sobre los cielos, siendo sacudidas, expuestas, sacadas a la luz. Los profetas escribieron sobre criaturas y señales que provocarían miedo y asombro, incitando a la humanidad a reconocer que los límites entre lo visible y lo invisible no permanecerían cerrados para siempre. En esa cámara oscura bajo el Gran Cañón, algo antiguo abrió su ojo, y el mundo de arriba y el mundo de más allá quizás nunca vuelvan a ser los mismos. En un mundo ya sacudido por anomalías naturales, extrañas señales en el cielo y perturbaciones geológicas, una de las advertencias más inesperadas no provino de un científico, un teólogo o un profeta, sino de una figura política cuyas palabras ahora resuenan con una inquietante resonancia.
Durante un discurso reciente, el expresidente Donald Trump declaró con confianza, no habrá tercera guerra mundial. Y en otro momento, capturado y reproducido millones de veces, afirmó, el mundo terminará en el Medio Oriente. Para muchos, estas declaraciones fueron simplemente una retórica política audaz. Pero para otros, especialmente aquellos familiarizados con la profecía bíblica, las palabras tocaron una fibra más profunda. Porque, ya sea intencional o no, las declaraciones de Trump se alinean inquietantemente con el plan profético delineado en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, especialmente las advertencias sobre el conflicto global final y el centro espiritual de los eventos del fin de los tiempos, Israel y el Medio Oriente. A lo largo de las Escrituras, el Medio Oriente no es solo una región geográfica, es el escenario sobre el cual se desarrollan los capítulos finales de la humanidad. Ezequiel habla de una enorme coalición del norte descendiendo sobre Israel. Daniel describe un gobernante mundial final que surge de la agitación política en esa región. Apocalipsis sitúa la última batalla, Armagedón, directamente en la tierra de Israel. Así que cuando un líder mundial afirma públicamente que el fin del mundo estará ligado a esa misma región, la gente empieza a escuchar. Los analistas cristianos rápidamente notaron que las palabras de Trump, aunque no enmarcadas como profecía, hacían eco de temas bíblicos con una precisión inusual. Algunos sugirieron que Dios tiene un patrón de usar voces inesperadas para dar advertencias, reyes, gobernantes e incluso líderes incrédulos que pronunciaron verdades más grandes de lo que entendían. La propia Escritura registra varios de esos momentos, recordando a los creyentes que los mensajes divinos a veces pueden venir a través de bocas poco probables. Pero quizás la parte más inquietante de las declaraciones de Trump fue su insistencia en la paz. No tendremos tercera guerra mundial, dijo con absoluta confianza. Sin embargo, la Biblia contiene una advertencia directa sobre tales proclamaciones. En 1 Tesalonicenses 5:3, Pablo escribe, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una profecía ampliamente interpretada para significar que en los últimos días el mundo experimentará una calma engañosa, una paz frágil y artificial justo antes de que estalle el caos, una calma antes de la tormenta. La seguridad de Trump, por lo tanto, no consoló a todos. En cambio, planteó preguntas. ¿Por qué tanta certeza? ¿Por qué un lenguaje tan específico? ¿Por qué el Medio Oriente? Algunos creen que Trump simplemente estaba expresando optimismo político. Otros piensan que, sin querer, tocó una verdad espiritual más profunda. Y otros sugieren que sus palabras reflejan un cambio global, uno en el que la geopolítica se alinea con una línea de tiempo profética que se desarrolla más rápido de lo que cualquiera esperaba. Independientemente de la perspectiva de cada uno, una cosa es innegable, las declaraciones de Trump han reavivado una conversación mundial sobre la profecía bíblica, la alineación del fin de los tiempos y el papel de los líderes mundiales en el plan de Dios que se está desarrollando. Y a medida que las extrañas señales se intensifican en toda la tierra, estas palabras ya no suenan como bravuconadas políticas. Suenan como advertencias susurradas a través de la historia misma, apuntando hacia un futuro que las Escrituras predijeron mucho antes de que cualquier líder moderno subiera a un podio. Cuando se colocan todos estos eventos uno al lado del otro, el lodo negro en Nueva York, los cielos apocalípticos sobre Florida, las estatuas ocultas en la caverna, las luces danzantes, las fracturas que atraviesan las tierras de cultivo, el ojo viviente en el Gran Cañón e incluso las palabras de los líderes mundiales, uno comienza a ver algo imposible de ignorar. No son incidentes aislados, forman un patrón, una convergencia, una secuencia. El mundo siempre ha experimentado fenómenos extraños, desastres naturales y tensiones políticas. Pero nunca antes tantas anomalías habían aparecido en un periodo tan corto, de maneras tan simbólicas y con un peso profético tan grande. Todo parece estar acelerándose, estrechándose, alineándose, como si la historia estuviera siendo empujada hacia un punto predeterminado. Los creyentes de todo el mundo reconocen este patrón de inmediato. Jesús mismo advirtió que en los últimos días aparecerían señales en los cielos, la tierra temblaría, las naciones se levantarían y caerían, y el orden natural parecería doblegarse bajo el peso de algo que se acercaba. En Mateo 24, Cristo describe un mundo temblando con el tipo de anomalías que están apareciendo ahora mismo. Pablo advirtió de un tiempo en que toda la creación gemiría, esforzándose hacia un momento de intervención divina. Apocalipsis pinta una imagen de la tierra, el cielo y las naciones agitándose simultáneamente, tal como lo están hoy.
La pregunta ya no es si están sucediendo cosas extrañas. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué los cielos se oscurecen de repente en formaciones antinaturales? ¿Por qué aparece una luz brillante sobre las nubes con un movimiento similar a la inteligencia? ¿Por qué la Tierra se abre en regiones sin actividad sísmica? ¿Por qué se abre un ojo viviente debajo de uno de los cañones más famosos del mundo? ¿Por qué los líderes globales hacen declaraciones que resuenan con antiguas profecías? ¿O esta es la mayor coincidencia de la historia moderna, o las advertencias que Dios prometió que precederían al regreso de Cristo se están desarrollando ante nuestros ojos? Para muchos creyentes, la respuesta es clara. Estamos viviendo en las páginas finales de la profecía. No el fin de la esperanza, sino el principio del cumplimiento. No el colapso del plan de Dios, sino la cercanía de su regreso. Esto no significa miedo. Las Escrituras no les dicen a los creyentes que entren en pánico. En cambio, les insta a mantenerse despiertos, firmes y listos. Porque si las señales se intensifican, también lo hace la urgencia del momento. Puede que no sepamos el día ni la hora, pero se nos manda discernir la estación. Y ahora mismo, la estación se siente diferente a todo lo que el mundo ha conocido. Así que, mientras la tierra tiembla, mientras los cielos declaran señales y mientras la historia avanza hacia su arco final, una verdad se eleva por encima del ruido: Cristo viene antes de lo que pensamos. Antes de cerrar, si este mensaje te ha impactado, por favor, dale me gusta al vídeo, deja un comentario y suscríbete para no perderte futuras actualizaciones. Gracias por vernos, y que Dios te bendiga y te proteja en estos tiempos extraordinarios. Y el cañón revela cámaras ocultas llenas de reliquias egipcias y babilónicas, restos que muchos llaman el misterio de Babilonia. Testigos oculares capturan figuras angelicales resplandecientes flotando en los cielos de Estados Unidos, despertando miedo y asombro. No son rumores, son eventos reales, personas reales que sacuden a toda una nación. Lucas 9:25 advierte: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. ¿Son estas coincidencias, o profecía cumplida ante nuestros ojos? Mantente despierto. Arrepiéntete ahora. El regreso de Cristo está muy cerca. La alarma comenzó en la joya de la corona de California, el Parque Nacional Yosemite. Los turistas que esperaban vistas de postal de acantilados de granito y cascadas se encontraron de repente ante una pesadilla. Las llamas saltaban cientos de pies en el aire, devorando antiguas secuoyas que habían existido durante milenios. La tormenta de fuego rugió con tal intensidad que el cielo mismo se puso rojo, torres de humo se elevaron a los cielos y la luz del día desapareció en minutos. Los funcionarios lo describieron como uno de los incendios de movimiento más rápido a los que se han enfrentado. Las familias evacuaron en pánico, grabando imágenes de cielos rojos y ceniza cayendo. Los científicos culparon al calor extremo y la sequía, señalando el cambio climático. Sin embargo, incluso los expertos admitieron que el fuego se propagó con una fuerza inusual, saltando barreras y desbordando las líneas de contención. Las explicaciones se quedaron cortas en comparación con las imágenes que ahora inundaban las pantallas de todo el país. Para muchos cristianos, las Escrituras cobraron vida. Joel 2:30 declara: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Éxodo 1:21 habla de Dios guiando a su pueblo por una columna de fuego en la noche. Las imponentes llamas y columnas de humo de Yosemite encajaban demasiado bien con estas advertencias como para ignorarlas. En los pueblos cercanos, las iglesias abrieron sus puertas para orar. Los pastores leyeron el Salmo 46, recordando a los fieles que, incluso cuando las montañas arden, Dios sigue siendo refugio y fortaleza. Algunos vieron el incendio como juicio, otros como misericordia, una última alarma para llamar a la gente a regresar antes de que sea demasiado tarde. Los escépticos insistieron en que era solo el clima. Los creyentes advirtieron que era una profecía. Dos voces, una nación. Pero las llamas siguieron ardiendo. Y mientras California ardía, otro desastre cobraba velocidad. Desde los desiertos de Arizona, un enorme muro de polvo comenzó a rodar hacia Phoenix, amenazando con sepultar la ciudad en la oscuridad. En Arizona, el desierto se levantó contra sus ciudades. Lo que comenzó como una tenue neblina en el horizonte se convirtió en un muro de polvo naranja de kilómetros de ancho y cientos de pies de altura.
En cuestión de minutos, Phoenix desapareció. Las carreteras se paralizaron, los vuelos fueron cancelados y los vecindarios se desvanecieron en un crepúsculo sofocante. Los conductores encendieron las luces delanteras solo para verlas tragadas en segundos. Las ventanas vibraban bajo la fuerza del viento. El polvo se colaba por las grietas, cubriendo muebles y pulmones por igual. Vídeos cortos publicados en línea mostraban calles enteras consumidas, familias corriendo a sus casas y aviones obligados a dar vueltas hasta que pasara la tormenta. Los meteorólogos lo identificaron como una BOB, un tipo de tormenta de polvo del desierto. Arizona ya las había enfrentado antes, pero los expertos admitieron que la intensidad y la frecuencia de las tormentas recientes son alarmantes. Un ciclo natural, dijeron. Sin embargo, nadie podía negar la rapidez con la que el horizonte fue borrado, como si el propio desierto estuviera vivo. Los creyentes recurrieron a las Escrituras. Amós 4, 7-9 advierte: también yo os detuve la lluvia, 3 meses antes de la siega. Herí vuestros huertos y vuestras viñas con tizón y con añublo. Génesis 3:19 hace eco: porque polvo eres, y al polvo volverás. La tormenta no solo estaba asfixiando una ciudad, estaba recordándole a la humanidad su mortalidad. Algunos lo llamaron una plaga moderna, recordando el polvo y la oscuridad que golpearon a Egipto en el Éxodo. Otros lo descartaron como clima y nada más. Pero las imágenes se difundieron por todo el mundo, suscitando conversaciones sobre si la propia creación estaba clamando. Cada desastre por sí solo podría explicarse. Pero juntos, el fuego en Yosemite, ahora el polvo sobre Phoenix, comienzan a aparecer capítulos de una historia más grande. Joel habló de sangre, fuego y columnas de humo. Aquí en América, esas palabras se están desarrollando ante nuestros ojos. ¿Es esta tormenta solo un fenómeno del desierto, o es una profecía que se agita en el viento? Incluso antes de que el polvo se asentara sobre Phoenix, se activaron nuevas alarmas. Los tornados comenzaron a azotar el medio oeste, destrozando ciudades en minutos. Espera un segundo. Pulsa el botón me gusta, deja un comentario a continuación y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. En todo el medio oeste, los cielos se retorcieron en una pesadilla. En cuestión de horas, los informes confirmaron docenas de tornados que tocaron tierra en varios estados como Kansas, Oklahoma y Kentucky, algunos apareciendo en cúmulos tan inusuales que los meteorólogos lo calificaron como uno de los brotes más extraños de los últimos tiempos. Las imágenes satelitales mostraban la tierra marcada por largos caminos de ruina. Granjas enteras fueron desgarradas como por cuchillas invisibles. Las torres de transmisión se derrumbaron, las carreteras se abrieron y las pequeñas ciudades quedaron irreconocibles. En Arkansas, los residentes observaron conmocionados cómo 5 embudos giraban uno al lado del otro, dando vueltas como depredadores. Los meteorólogos hablaron de masas de aire que chocaban y condiciones inestables, pero muchos admitieron que rara vez, o nunca, habían visto tornados llegar en tal número y patrón. ¿Es esta una inestabilidad natural o algo más allá de la atmósfera? Para los cristianos, las Escrituras ofrecen una lente. Job 38, 1 nos recuerda: entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino. Nahum 1, 3 declara: Jehová tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Estos versículos nos recuerdan que los torbellinos no son solo meteorológicos, también pueden ser mensajeros. Los vídeos en línea de embudos dobles y triples desataron el debate. Algunos los descartaron como raros, pero explicables. Otros insistieron en que parecían orquestados, como si la propia naturaleza estuviera bajo control. La imagen de múltiples tornados descendiendo a la vez tocó una fibra profunda, planteando preguntas que la ciencia no pudo silenciar. Cada calamidad hasta ahora ha tenido su propia voz: fuego en Yosemite, polvo en Phoenix. Pero los tornados eran diferentes. No solo destruyeron, revelaron. Mostraron lo frágiles que son nuestras estructuras, lo fácilmente que el orden colapsa cuando el viento se vuelve violento. En Washington, Texas y Florida, figuras luminosas comenzaron a aparecer en el cielo. Siluetas angelicales flotaban sobre edificios gubernamentales, y trompetas sonaron. El cielo mismo pareció unirse a la advertencia. De Washington a Texas, millones volvieron sus ojos hacia arriba.
En todo el país, extrañas figuras y sonidos llenaron los cielos, dejando a su paso tanto asombro como miedo. En la capital, formas luminosas que parecían ángeles flotaban sobre la cúpula del gobierno. En Texas, los fieles que salían de un servicio nocturno miraron hacia arriba y vieron una forma que brillaba más que la luna suspendida sobre el horizonte. En Florida, los bañistas señalaron lo que parecía un hombre de pie en las nubes, con los brazos abiertos. Para algunos, las imágenes eran lo suficientemente claras como para hacerlos arrodillarse. No era solo luz, era presencia, dijo un testigo. Al mismo tiempo, otro fenómeno sacudió ciudades a miles de kilómetros de distancia. Explosiones metálicas profundas resonaron en el cielo, haciendo eco durante minutos. En Nueva York, las familias salieron corriendo cuando las ventanas temblaron. En Kansas, las alarmas de los autos se dispararon cuando el sonido reverberó por los vecindarios. El tono no era caótico, sino rítmico, con lo que muchos compararon con las notas de una trompeta. Los científicos buscaron explicaciones. Los meteorólogos sugirieron refracciones atmosféricas, trucos de luz o patrones de nubes raros. Los geólogos mencionaron terremotos celestes y el desplazamiento de placas, pero nadie pudo explicar por qué estas formas y sonidos aparecieron en múltiples estados en las mismas noches. Demasiado consistente para los creyentes. Las escrituras hablaron más fuerte que la ciencia. Mateo 12:30 advierte, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Apocalipsis 14:6 describe a un ángel volando en medio del cielo, proclamando el Evangelio eterno a toda nación. Y 1 Tesalonicenses 4:16 declara, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Las iglesias se llenaron rápidamente de gente orando bajo el cielo abierto. Las redes sociales estallaron con transmisiones en vivo de vigilias, creyentes citando versículos mientras los sonidos de trompeta resonaban sobre sus cabezas. Los escépticos se burlaron, llamándolo pareidolia y anomalías acústicas. Pero incluso muchos que dudaban admitieron que los eventos tenían un extraño peso. La pregunta se extendió de los púlpitos a las mesas. ¿Eran estas visiones angelicales y toques de trompeta solo el clima y el sonido, o eran señales proféticas? Ensayos del gran día que las Escrituras prometen que vendrá. Una verdad permanece, los cielos ya no están en silencio. Fuego en California, polvo en Arizona, torbellinos en el Medio Oeste, y ahora formas angelicales y toques de trompeta que sacuden los cielos. 5 advertencias, cada una más fuerte que la anterior. Pero la historia no termina arriba. Debajo del suelo de Estados Unidos, están saliendo a la luz descubrimientos que pueden estar directamente relacionados con las antiguas advertencias del Apocalipsis. En el Gran Cañón, se han descubierto cámaras ocultas llenas de reliquias egipcias y babilónicas, restos que algunos llaman misterio de Babilonia. En lo profundo de Arizona, una historia largamente descartada como leyenda está resurgiendo. En el Gran Cañón, están reapareciendo nuevas afirmaciones de cámaras ocultas, cámaras que se dice que contienen reliquias no de tribus nativas americanas, sino de Egipto y Babilonia. La historia comenzó en 1909 cuando la Gaceta de Arizona informó que exploradores respaldados por el Smithsonian habían descubierto un vasto complejo subterráneo. Dentro, describieron estatuas que se asemejaban a dioses egipcios, inscripciones como las de Mesopotamia e incluso momias colocadas en criptas de piedra. Poco después, el Smithsonian negó el informe, la historia fue enterrada y durante décadas persistió como rumor, pero ahora los testimonios están surgiendo una vez más. Los excursionistas hablan de túneles sellados y restricciones repentinas en áreas remotas. Aparecen fotos en línea que muestran tallas descoloridas de figuras aladas y símbolos del suroeste americano. Los escépticos argumentan que las imágenes son artefactos mal identificados, formas de roca naturales o engaños descarados. Los historiadores dicen que no hay evidencia sólida de contacto egipcio o babilónico con América del Norte. Pero otros preguntan, ¿por qué tantas áreas del cañón están cerradas al público? ¿Por qué resurgen estas historias cada vez que nuevas catástrofes golpean la nación? Para los creyentes, el debate va más allá de la arqueología. Apocalipsis 17 advierte sobre el misterio de Babilonia, la gran madre de las abominaciones. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu impuro. ¿Podría ser que los restos de la idolatría de Babilonia estén enterrados bajo la propia América? El simbolismo es sorprendente.
Babilonia era un reino de riqueza, orgullo y rebelión contra Dios. América, una vez conocida por su confianza en él, ahora celebra lo que las escrituras llaman pecado y se burla de lo santo. Si los ídolos de Babilonia están escondidos en las paredes del cañón, ¿no es este un espejo de la Babilonia espiritual que surge en nuestra propia generación? Algunos creyentes ven esto como una última alarma de que las mismas fuerzas que una vez llevaron a las naciones al juicio están resurgiendo. Otros advirtieron que, sean reales o no los artefactos, el mensaje es claro: América está siguiendo el camino de Babilonia. La ciencia puede desestimar, los historiadores pueden argumentar. Pero el momento en que estas historias surgen en medio de incendios, tormentas de polvo, tornados y señales angelicales en los cielos se siente menos como una coincidencia y más como una convergencia. ¿Es el Gran Cañón simplemente un monumento de belleza natural, o se ha convertido en un monumento de advertencia? ¿Son estas reliquias piedras al azar o recordatorios proféticos enterrados hasta ahora para despertar a una nación dormida? Mientras América mira hacia las profundidades del cañón, las advertencias solo se hacen más fuertes. Fuego, polvo, torbellino, ángeles, Babilonia, todo formando un solo coro. Y ahora viene la pregunta más grande de todas. Cuando estas señales convergen en América, las señales se acumulan una sobre otra. Las llamas convirtieron Yosemite en pilares de fuego. El polvo tragó Fénix en una oscuridad asfixiante. Los tornados destrozaron el corazón del país. Arriba, formas angelicales flotaban y explosiones similares a trompetas sacudían los cielos. Bajo el Gran Cañón, susurros de Babilonia resurgieron de la tierra. Cada evento podría explicarse por sí solo: incendios forestales por sequía, tormentas de polvo por vientos del desierto, tornados por cielos inestables, ilusiones de nubes y folclore arqueológico. Pero cuando los colocas uno al lado del otro, cuando ves fuego, polvo, viento, ángeles y Babilonia, todos surgiendo en la misma estación, el patrón se vuelve demasiado fuerte para ignorarlo. Lucas 9:28 declara: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mateo 12:33 añade: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Estos pasajes no describen coincidencias. Describen convergencia, múltiples señales que se alinean, apuntando a la cercanía del regreso de Cristo. La respuesta de la nación está dividida. En los pueblos marcados por el desastre, las iglesias rebosan de reuniones de oración. Los creyentes caen de rodillas, arrepintiéndose y clamando por misericordia. Los informes de bautismos, adoración espontánea y fe renovada se están extendiendo como la pólvora. Pero en otros rincones, el escepticismo se endurece. Los científicos hablan de ciclos meteorológicos. Los políticos debaten políticas. Y muchos lo descartan como una coincidencia. Sin embargo, la profecía advierte de otra capa. La tecnología avanza. Los sistemas de control crecen. Escaneos de palma en cajeros automáticos, reconocimiento facial en supermercados, identidad digital para recetas médicas. Cada paso normaliza un mundo donde nadie puede comprar o vender sin aprobación. Apocalipsis 1:17 describe tal sistema como la marca de la bestia. Y 2 Tesalonicenses 2:3 habla del surgimiento del hombre de iniquidad, el anticristo, uno que engañará con señales y falsos prodigios. ¿Podría ser que todos estos desastres no son aleatorios, sino preparaciones? ¿Podrían el fuego, el polvo y el torbellino ser dolores de parto, advertencias antes de que el Salvador falsificado suba al escenario? Jesús mismo advirtió en Mateo 12:24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. No fue solo leer Rastonasted. América se encuentra en una encrucijada, como Babilonia, Roma y todos los imperios anteriores. La elección es clara: arrepentirse y volver a Dios, o continuar en el orgullo y colapsar bajo el juicio. La historia ha demostrado lo que sucede cuando las naciones ignoran las advertencias. Las Escrituras lo confirman. La única pregunta es: amigos, la hora es tardía. El mañana no está garantizado. Cada titular: fuego en el oeste, polvo en el desierto, tormentas en las llanuras, ángeles en los cielos, Babilonia en el cañón, lleva un mensaje. Así que les pregunto: ¿están listos?
Cuando suene la trompeta, cuando los cielos se abran, cuando el Rey aparezca en gloria, ¿permanecerán en miedo o en fe? Tomad esto como misericordia, no como condenación. Dios todavía está llamando. Romanos 10 y 13 promete, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Esa invitación está abierta hoy, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. Si este mensaje ha conmovido tu corazón y te unes a nosotros, dale me gusta a este vídeo, deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte las señales que se desarrollan. Juntos, nos mantenemos como centinelas en la muralla. El fin está cerca. Cristo viene pronto. La segunda venida de Cristo, la esperanza bienaventurada de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, pocas doctrinas han suscitado tanta anticipación, debate y anhelo como la doctrina de la segunda venida de Cristo. Para los creyentes a lo largo de los siglos, el regreso del Señor no ha sido meramente un concepto teológico, sino una esperanza viva que moldea la conducta diaria, inspira la santidad y consuela a los que sufren. El Moody Bible Institute, fiel a las Escrituras, afirma con claridad, creemos en la segunda venida de Cristo. Su regreso del cielo será personal, visible y glorioso, una esperanza bienaventurada por la cual debemos velar y orar constantemente. Esta declaración refleja no solo una postura confesional, sino también el latido del corazón del cristianismo del Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron consistentemente a los primeros cristianos con la mirada puesta en el regreso del Señor. Maranata, ven, Señor Jesús. 1 Corintios 4 y 22. Apocalipsis 22. En una era marcada por la confusión moral y la inestabilidad global, la doctrina del regreso de Cristo ofrece tanto una brújula para la dirección como un ancla de esperanza. A continuación, ampliaremos la declaración doctrinal de Moody en un estudio exhaustivo. Exploraremos las etapas del regreso de Cristo, el significado del rapto, la importancia de la tribulación, la gloria del reino milenial, el juicio final y el gozo eterno del cielo nuevo y la tierra nueva. En el camino, nos involucraremos con las Escrituras, nos basaremos en la tradición de la Iglesia y reflexionaremos sobre cómo estas verdades moldean la vida cristiana hoy. 1. El regreso personal, visible y glorioso de Cristo. Moody enfatiza que el regreso de Cristo será personal, visible y glorioso. Esto no es un despertar espiritual vago, ni una mera metáfora de la presencia de Dios, sino un evento histórico real en el que el Señor resucitado aparecerá en poder. 1.1 Personal. Hechos 1 y 11 registra las palabras del ángel a los discípulos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquel que llevó cicatrices en sus manos, que ascendió corporalmente, descenderá corporalmente. 1.2 Visible. Apocalipsis 1, 7 declara, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. A diferencia de su primera venida en humildad, en gran parte oculta del mundo, su segunda venida será universalmente presenciada. 1.3 Glorioso. Mientras que su primera venida estuvo marcada por la humildad de un pesebre, su segunda venida estará envuelta en gloria. Mateo 12 y 30 habla de el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, iluminando toda la tierra. Esta expectativa, personal, visible, gloriosa, distingue la esperanza bíblica de la especulación filosófica. Cimenta la fe en una promesa concreta, tan cierta como la propia resurrección. 2. El rapto. Cristo viene por su Iglesia. Moody afirma que antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, vendrá por su Iglesia en lo que comúnmente se llama el rapto. 2.1 La base bíblica. Los pasajes claves son 1 Tesalonicenses 4, 16-17 y 1 Corintios 15, 51-54. Pablo describe cómo el Señor descenderá con voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán, y los vivos serán arrebatados, arrebatados, para encontrarse con el Señor en el aire. Este momento es repentino, transformador y triunfante. 2.2 La naturaleza del cuerpo de resurrección. En el rapto, los creyentes que han muerto se reunirán con cuerpos glorificados, modelados según el propio cuerpo de resurrección de Cristo. Filipenses 3 y 21, 1 Juan 3, 2. Aquellos que aún estén vivos no experimentarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente. Esto cumple la promesa de Jesús, voy a prepararos lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo. Juan 14, 2-3. 2.3 Motivación para una vida santa. El rapto no tiene la intención de generar especulaciones sobre fechas, sino de inspirar una vida santa. Juan exhorta, permaneced en él, para que cuando aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. 1 Juan 2:28. Pablo añade, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. 3. El tribunal de Cristo. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. 3.1 Naturaleza del juicio. Este no es un juicio para salvación. La vida eterna ya está asegurada por la obra consumada de Cristo. Pablo lo compara con fuego que prueba la calidad del trabajo de cada hombre. 1 Corintios 3, 12-15. 3.2 Propósito de las recompensas, coronas, elogios y responsabilidades en el reino venidero se distribuyen según la fidelidad. Este juicio destaca la seriedad de la mayordomía. Cada acto de servicio, cada sacrificio oculto, cada palabra dicha por Cristo tiene un peso eterno. 4. La tribulación, un tiempo de problemas sin precedentes. Moody afirma que después del rapto comienza el periodo del gran día de su ira. 4.1 Nombres bíblicos para el periodo, la gran tribulación, Apocalipsis 7 y 14, el tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 30, 7, el gran día de su ira, Apocalipsis 6 y 17. 4.2 Alcance y propósito. La tribulación es de alcance mundial, pero con un enfoque especial en Israel. Prepara a Israel para recibir a su Mesías, Zacarías 12, 10-14. Las naciones también serán juzgadas por su rebelión contra Dios y su trato a su pueblo. 4.3 Eventos de la tribulación, el surgimiento del anticristo, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13. Conflicto global, hambruna, pestilencia y perturbaciones cósmicas, Mateo 24, Apocalipsis 6-16. Persecución de creyentes y martirio. Señales en los cielos y en la tierra que apuntan al regreso inminente de Cristo. Aunque aterradora, la tribulación subraya la santidad y la justicia de Dios, recordando al mundo que el pecado no puede quedar impune para siempre. 5. La segunda venida en poder y gloria. En el clímax de la tribulación, Cristo regresa con sus santos y los ejércitos del cielo para derrotar al anticristo y establecer su reino. 5.1 La batalla de Armagedón. Apocalipsis 19 describe a Cristo montando un caballo blanco, coronado con muchas diademas, su manto teñido de sangre, y los ejércitos del cielo siguiéndole.